Vamos a leer en Números 14, versículos del 1 al 4. Leámoslo juntos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Padre, en esta noche una vez más invocamos tu nombre, alabándote y dándote gracias, porque en esta noche podemos reunirnos en este lugar. En esta noche podemos unirnos a esos cristianos, a esos hijos tuyos que tal vez en un pueblo, tal vez tienen que cruzar ríos, tal vez abajo de un árbol, en pueblos, en aldeas o también en grandes ciudades. Gente, Señor, que tiene que atravesar tantos peligros, pero están dispuestos, Señor, y se están congregando en el nombre de Jesús, como lo manda tu palabra. Gracias porque podemos unirnos a ellos en esta noche. Gracias porque podemos invocar tu nombre. Gracias porque tenemos la libertad de orar, la libertad de cantar, la libertad de oír tu palabra, la libertad de meditar juntos tu palabra. Gracias por esa salvación tan grande que hemos recibido, Señor, porque no vale oro, no vale plata, vale la sangre preciosa de Cristo, vale la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado. Ayúdanos a valorar esta salvación, ayúdanos a valorar cada oportunidad, fortalece nuestras vidas, que podamos seguir adelante en este camino angosto que lleva a la vida eterna. Señor, habla nuestras vidas, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y que esta palabra lleve fruto abundante para la gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos en el tema del desánimo en el camino a la tierra prometida. Y acabamos de leer un pasaje que no es el mismo que meditamos la vez pasada, que pareciera que es el mismo porque es la misma actitud del pueblo de Israel. Es importante que meditemos y reflexionemos en cuál es nuestra actitud en el camino que nos lleva a la vida eterna, en el camino que nos lleva a la tierra prometida. En el pueblo de Israel habían actitudes muy malas y ya lo hemos visto. Ellos vivían en incredulidad, murmurando contra Dios y sus siervos, quejándose de todo, ingratos, y ellos maximizaban los problemas o lo que les hacía falta. Y hoy me quiero enfocar en este tema, cuando maximizamos los gigantes y minimizamos a Dios y sus promesas. Cuando maximizamos los gigantes y minimizamos a Dios y sus promesas. Acabamos de leer uno de los momentos más críticos del pueblo de Israel mientras iban a la tierra prometida. Recordemos solo un breve repaso. Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud de Faraón. Egipto es tipo del mundo o figura del mundo. Faraón es tipo o figura de Satanás. Ellos fueron sacados con mano poderosa. Dios, hermano, en su misericordia, los sacó de allí, los pasó por el desierto, y la promesa era que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra bendecida, a la tierra de Canaán. Y como hemos hablado, lo mismo ha pasado con nosotros. Usted y yo fuimos sacados de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás,
Satanás. Hoy vamos por este camino que no es fácil, un camino que también tenemos que atravesar, pero lo grande y lo maravilloso es que así como Dios estaba con el pueblo de Israel, así Dios está con nosotros en el trayecto que nos toca caminar en esta vida. Y hermano, como terminamos el mensaje anterior, es importante que el cristiano, que el hijo de Dios ponga su mirada en lo eterno, ponga su mirada en todo lo que le espera, porque nos esperan cosas grandes, hermano. Es grande cada promesa que el Señor ha dejado hacia nuestras vidas. Hoy no vamos a Canaán, hoy vamos a esa Jerusalén celestial. Hoy, hermano, vamos y tenemos grandes promesas, preciosas promesas, y por eso es importante caminar con esa mirada firme, con esa mirada en lo eterno, con esa mirada en Cristo, y con la meta de llegar fieles hasta el último momento de nuestras vidas. Como Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero hermanos, todo lo que ocurrió al pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Aquí los vemos llorando, los vemos quejándose, los vemos nuevamente deseando volver a Egipto. Pero ¿qué había pasado? Quiero que vayamos al capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y hermanos, en todo ese capítulo se habla que fueron enviados 12 espías para reconocer la tierra de Canaán. Y ellos fueron a reconocer aquella tierra y fueron 40 días. Dice en el versículo 25: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Esos espías vieron que la tierra efectivamente destilaba leche y miel. Era una tierra bendecida por Dios. Sus frutos eran gigantes. Por ejemplo, en el versículo 23 de ese capítulo 13 dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Un racimo de uvas fue llevado por 2 personas en un palo. Imagínense cómo serían esas uvas y cómo sería ese racimo de gigante. Era una tierra bendecida porque Dios siempre da lo mejor a sus hijos, a su pueblo. Ellos estaban a punto de entrar en aquella tierra, pero en aquel lugar habían gigantes, habían hombres descendientes de un hombre llamado Anac, que eran gigantes, eran muy altos, habían ciudades fortificadas, y estos hombres dejaron de creer en Dios. Estos hombres maximizaron los gigantes, maximizaron los obstáculos, maximizaron los problemas, y no se recordaron que Dios es el Dios todopoderoso, y que si Dios les había prometido la victoria, Él les daría la victoria. Y estos hombres llegaron con su incredulidad a dañar a todo el pueblo de Israel. Mire lo que dice ahí en Números 13, 25. Volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Hasta ahí iba bien. Versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. El versículo 28, leámoslo juntos. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac.
Estos hombres primero dijeron que sí, efectivamente, la tierra era buena, que el fruto era grande, mostraron aquel racimo de uvas, aquellas frutas, pero comenzaron a hablar lo negativo, comenzaron a maximizar aquellos grandes gigantes. En el versículo 30, Caleb, porque hubieron 2 espías que sí fueron fieles a Dios y por eso entraron a la tierra de Canaán, Caleb y Josué. Versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Debemos considerar cómo somos nosotros en este camino de la vida, en este camino cristiano. Porque, hermanos, muchas veces cuando las situaciones adversas se levantan, muchas veces cuando los panoramas se vuelven sombríos, muchas veces cuando vemos aquellos grandes obstáculos, cuando vemos aquellos grandes gigantes, cuántas veces nosotros como el pueblo de Israel, en lugar de creer en Dios, en lugar de confiar en Dios, en lugar de recordar que nuestro Dios es todopoderoso, comenzamos a caer en el desánimo, comenzamos a caer en la incredulidad y en lugar de engrandecer a Dios, engrandecemos los problemas. Pero aquí estaba Caleb, este hombre dijo: porque más podremos nosotros que ellos. Pero mire cómo sigue el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ellos ya comenzaron a exagerar la situación. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y mire, lean ustedes la última parte. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos comenzaron a exagerar lo que estaban viviendo, lo que habían visto. Dice que la tierra tragaba a sus moradores. Eso no era cierto. Y tampoco era cierto que esos gigantes eran tan grandes que ellos parecían unas pequeñas langostitas en comparación a ellos. Tampoco era cierto. Pero fíjese, hermano, que muchas veces esa es la actitud que tomamos ante las situaciones difíciles. Maximizamos los problemas, exageramos los problemas. En vez de engrandecer a Dios, engrandecemos los problemas. Y Caleb habla con fe, Caleb hace callar a todos aquellos incrédulos. Y mire qué importante es eso en nuestras vidas. Usted no se ponga a escuchar a toda esa gente que habla incredulidad, a toda esa gente que habla desánimo, a toda esa gente que quiere dañar su fe, que quiere dañar su gozo, que quiere dañar su paz, que habla cosas negativas. Hermano, cuidado con lo que oímos. A veces pensamos que no nos afecta lo que oímos, pero vaya que sí afecta, y aquí lo podemos ver en los siguientes versículos. ¿Cuántas veces llegan aquellas palabras negativas, aquellas palabras de fracaso, aquellas palabras de murmuración, de crítica, de queja contra Dios? Aquellas palabras que quieren dañar nuestro gozo, que quieren dañar esa fortaleza y ese ánimo para seguir adelante. Esas palabras que son muchas veces de derrota. Debemos tener cuidado con lo que escuchamos. A veces serán personas y a veces el enemigo con esos dardos de fuego contra nuestra fe. A veces vendrán pensamientos así, pensamientos que quieren afectar nuestra fe, pensamientos que quieren llevarnos al desánimo, pensamientos de derrota, pensamientos que vienen a maximizar todo lo que nos rodea o a maximizar los problemas y las situaciones difíciles. Pero, hermano, por eso debemos llenarnos de Dios, de su palabra, de su presencia.
Recordemos que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo no quiere que vayas hacia adelante. El enemigo no quiere que seas fiel a Dios. El enemigo no quiere que llegues fiel hasta el final de tu vida. El plan del diablo siempre será desanimarte. El plan del diablo siempre será dañar tu gozo, dañar tu paz, dañar tu fe. El plan del enemigo siempre será que caigas en desánimo y que no vayas adelante. Pero que el Señor reprenda al diablo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso cuidado con lo que escuchas. Así como Caleb hizo callar al pueblo, así usted y yo podemos, hermanos, reprender toda obra de las tinieblas y no dar lugar a esos pensamientos o a esas palabras de las personas. Qué importante es que cuando vengan pensamientos negativos podamos estar alertas, podamos, hermano, pelear la buena batalla de la fe, podamos reprender toda obra de las tinieblas y no escuchar esas palabras de derrota. Como siempre hemos hablado acerca de los pensamientos, no podemos evitar que las aves vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Y lo repetimos porque, hermano, eso es importante que lo apliquemos en nuestras vidas y que no lo olvidemos. Porque no podemos evitar que muchas veces que vengan pensamientos negativos, muchas veces no lo podemos evitar. Pero lo que no debemos permitir es que esos pensamientos aniden en nuestra mente y dejarlos allí, que permanezcan allí, nosotros darle lugar a esos pensamientos. El enemigo, cuántos pensamientos de derrota, de fracaso, cuánto viene a maximizar los problemas, cuánto viene a dañar nuestra fe, y nosotros le damos lugar y ahí estamos dándole vuelta a pensamientos negativos, a pensamientos de fracaso, a pensamientos de infidelidad a Dios. No, hermano, hay que reprender toda obra de las tinieblas e ir hacia adelante. Y si hay personas que el enemigo las usa, porque mire, hermano, en este camino cristiano usted se va a encontrar cantidad de personas que le van a estar hablando cosas negativas, que van a querer dañar su mente, que van a querer dañar su corazón, que van a querer estorbarle de una u otra manera. ¿Qué debemos hacer? Hacer lo que hizo Caleb, no darle oído a esas personas, incluso huir de esas personas, porque lo importante es nuestra salud espiritual, lo importante es nuestra vida espiritual, porque vamos a seguir leyendo. El pueblo de Israel sí escuchó esas palabras y mire qué daño tan terrible hizo a sus vidas. Esta gente ya desanimada, estos espías desanimados, incrédulos, ya maximizaron los problemas, exageraron los problemas, tiraron veneno a las personas que los escuchaban. Y por eso repito, cuidado con lo que escuchamos. Y entonces ahí vienen los versículos que leímos ya en el capítulo 14, versículo 1. La congregación les dio oído a ellos. No le dio oído a Caleb, sino a los espías que hablaron negativamente. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Piense toda la congregación. No eran poquitos como nosotros aquí. Yo creo que si solo este grupito nos ponemos a llorar y a pegar gritos, nos asustaríamos, solo con este grupito. Ahora imagínese esa cantidad de gente. Eran 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de aproximadamente 1 millón o más de personas, llorando, lamentando, dice gritando literalmente. Gritó, dio voces y lloró aquella noche. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Usted no se asuste cuando la gente se pone a hablar mal contra los siervos de Dios. Eso ha existido toda la vida. Siempre es contra los siervos de Dios. Mire aquí cómo se ponen a quejarse contra Moisés y contra Aarón. Y les dijo toda la multitud. Esto ya leímos en otras oportunidades que actuaron así, y aquí otra vez actúan así.
Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Cómo suspiraban por Egipto, verdad? La semana pasada nos enfocamos bastante en ese tema. Cómo en el desánimo ellos suspiraban por Egipto y querían volver a Egipto. Cuidado, cristiano, cuidado, cristiana, que en los momentos de desánimo, que en los momentos de oposición, que en los momentos de problemas, que cuando vengan cosas que no esperas, que tu mente, que tu corazón sea guardado y que no desees volver a Egipto. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto. Ojalá muriéramos. Y mire, primero contra los siervos de Dios, leamos el versículo 3 juntos. Y ahora hablan contra Dios mismo. Leamos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esta gente siempre tenía esa actitud. En toda la travesía en el desierto se mira la misma actitud: queja, murmuración, amargura contra Dios, amargura contra los siervos de Dios, maximizando los problemas, maximizando las cosas que le hacían falta. Nunca estaban conformes con nada, siempre eran incrédulos y era gente desobediente. Y todo esto quedó en la palabra de Dios para ejemplo de nosotros. Aquí los vemos enojados, quejándose y murmurando contra Dios. Hermano, eso es pecado. Eso es pecado. Nuestra mente y nuestro corazón debe ser guardado. No debemos ver como liviano el hablar contra Dios, el hablar contra sus siervos. Cuidado. La semana pasada vimos cómo la ira de Dios cayó sobre ellos y el Señor envió serpientes ardientes para que los destruyeran. Es que no es cosa simple. Lo podemos ver en toda la palabra de Dios y lo vemos muchas veces en el pueblo de Israel. Y ellos poniendo su mirada hacia Egipto, su corazón estaba en Egipto, a pesar de que Dios los había libertado de aquella terrible esclavitud. Si recuerda, la semana pasada leímos cómo ellos se recordaban de los pepinos, de los puerros, de los ajos, de las cebollas, pero no se recordaban de la terrible esclavitud de donde Dios los había sacado. Cuestionan a Dios: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para que muramos. Ellos no entendían los planes y propósitos de Dios. Y hermano, nosotros muchas veces no vamos a entender el porqué de las situaciones. Muchas veces no vamos a entender el porqué de los problemas o de la oposición. Pero debemos confiar de que, como dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Debemos de confiar que Dios está formando nuestras vidas, está formando nuestro carácter, está purificando nuestra fe, está, hermano, obrando en nuestras vidas y que Él ha de glorificarse en todas esas situaciones que parecen tan grandes, que parecen tan invencibles. Nuestro Dios tiene todo poder y toda autoridad. Pero ¿cuántas veces peleamos contra Dios? Hermano, como que si nosotros le estuviéramos haciendo el favor a Dios para ir a la patria celestial. Como que Dios fuera el que, pobrecito, ahí le voy a hacer el favor de ir. No, hermano, el mal es para nosotros. Si nosotros paramos, si nosotros peleamos, si nosotros murmuramos, si nosotros nos enojamos, si nosotros nos amargamos, si nosotros maximizamos los problemas, si nosotros, en lugar de darle la gloria a Dios, le damos la gloria a los problemas, si nosotros nos detenemos, hermano, los que perdemos somos nosotros, no Dios, somos nosotros. Versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Así hay muchos cristianos hoy en la actualidad, por los problemas, por las situaciones difíciles. Rápido, lo primero que se piensa es ya no ir a la iglesia. No dicen, ya no voy a comer, no. La iglesia. Ya no voy a comprar, saber qué, ya no voy a hacer cualquier otra cosa. Con Dios es con el que siempre se pelea.
Y así, y cada vez esto va de mal en peor, hermano. Hoy las multitudes dejan a Dios como dejar cualquier calcetín sucio. Ya no voy a la iglesia, ya no voy a buscar a Dios, ya no voy a ser fiel a Dios, y se le da la espalda a Dios. Se regresa al reino de las tinieblas, se regresan a Egipto, se regresan a aquella esclavitud de donde fueron liberados. ¿Cómo necesitamos velar en nuestro corazón? Miren, esa gente para rebelarse contra Dios y eran bien valientones. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¡Qué ejemplo y qué gran lección! Hermanos, nuestras batallas se ganan de rodillas. Estos hombres se postran en una actitud de oración. Recordemos que, como dice en Corintios, y lo vamos a leer más adelante, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ellos no podían hacer frente a esas miles de personas amargadas, ingratas y enfurecidas. ¿Cómo le iban a hacer frente a toda esa multitud? No podían. Pero estos hombres se postran. Hermano, de rodillas se ganan nuestras batallas. Usted no puede vencer los obstáculos. Usted no puede vencer a la gente que se levanta contra usted. Usted no puede hacer nada. Pero lo que sí podemos hacer es postrarnos, es doblar nuestras rodillas delante de la presencia del Señor. Él sabe cómo obrar, Él sabe cómo actuar. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Ahí estaba toda aquella multitud enfurecida, ingrata, amargada. Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que fueron los únicos 2 espías que no maximizaron a los gigantes, que creyeron en Dios. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Romper los vestidos es en señal de dolor, señal de indignación, de preocupación. Estos hombres no se quedaron callados. Estos hombres no le llevaron la corriente a esas personas ingratas, impías, incrédulas. Ellos se afligieron al oírlos. Es extraño que muchos cristianos se sientan bien con gente que al hablar solo tiran veneno, solo tiran amargura, solo tiran incredulidad, solo hablan cosas contra Dios o contra sus siervos. Hermano, nunca debemos quedarnos indiferentes a esas palabras. Eso nos debe doler, eso nos debe afligir. No nos debemos sentir bien con esas personas. Eso muestra que estamos mal espiritualmente. Estos hombres, al oír todo eso, rompieron sus vestidos. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, no se quedaron callados: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ellos sí vieron lo bueno. Ellos sí vieron que Dios les estaba dando algo grande. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Mire esas palabras de fe. Nosotros los comeremos como pan. Ellos no maximizaron a los gigantes y dijeron, ay, de veras, esos gigantes nos van a tragar vivos. No, ellos sabían que Dios les daría el poder y que Dios les daría la victoria, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Mire qué diferencia, qué actitud tan diferente. Estos hombres glorificaron a Dios. Estos hombres exaltaron a Dios. Estos hombres le hablan a ese pueblo rebelde. Estos hombres le dan ánimo al pueblo y les dice que no teman, que Dios estaba con ellos. Pero mire qué pasó en el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Mira esa multitud.
Nada de que de veras, gloria a Dios, Dios los usó para animarnos. ¿Qué? Esa multitud los quería apedrear. Y mire, hermano, muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones así. Personas incrédulas, personas ingratas, personas amargadas contra Dios, contra el Evangelio. Y usted puede tratar de darles ánimo de una u otra manera. Y esa gente lo que va a querer es destruirlo a usted. Pero hermano, seamos fieles a Dios, seamos fieles a Dios. Lo que más encontraremos en esta vida es ingratitud. Esta gente no les agradeció por esas palabras, no les agradeció por darles ánimo. Y mire, si usted ha animado a alguien, poca gente le va a decir, ay, gracias por esas palabras, mire cómo me animó. ¿Qué? A veces maltratado va a salir de ahí. Pero hermano, hay que ser fiel al Señor. Y no pongamos la mirada en ellos, que eso no nos desanime. Cuando ellos vieron que la multitud habló de apedrearlos, no se desanimaron y dijeron, ay Dios, mira, por ser fieles a ti, por creerte, ahora me quieren apedrear. No, Josué y Caleb siguieron fieles. Eso necesitamos, hermanos, necesitamos firmeza para creer a Dios, para creer en su palabra, para obedecerle, para amarle, para servirle. A veces tenemos el carácter bien puesto para las cosas terrenales, pero para lo de Dios, hermanos, somos tan medrosos, pusilánimes, miedosos, cobardes. Que Dios nos dé la gracia y la fortaleza para ser fieles a Él. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Leamos juntos el versículo 11, Números 14, 11, leámoslo juntos. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y todavía en la actualidad vemos personas así. Pero hermanos, nosotros debemos examinar nuestra actitud en este camino que lleva a la vida eterna, porque muchas veces actuamos como el pueblo de Israel. Y mire, la actitud de incredulidad, la actitud de amargura contra Dios, la actitud contra los siervos de Dios, eso irrita a Dios, eso enoja a Dios. Nuestra incredulidad enoja a Dios. Dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y uno se da cuenta, hay gente que uno mira que Dios en su misericordia hace milagros en favor de ellos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que no le crean a Dios viendo las maravillas de Dios, viendo el poder de Dios? Pero ¿cómo puede ser esto? Pero hermano, esto ha sido así, Antiguo, Nuevo Testamento, en toda la historia. Pero hermanos, examinémonos a nosotros mismos, que no nos pase a nosotros, que no nos pase a nosotros, y que en medio de esas actitudes que vemos en otros, eso no nos desanime, eso no nos afecte. Usted va a la patria celestial, usted debe permanecer fiel hasta el final, hermano, que Dios nos lo conceda. Mire lo que pasó en el versículo 20, lo voy a resumir. Versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo les he perdonado conforme a tu dicho, porque Moisés oró en favor de ellos, que Dios los perdonara. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió, mire eso que importante, decidir, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esto es tan personal, hermano, tan personal.
Usted no se desanime si otros quieren o si otros no quieren. Usted no se desanime por eso. Usted vaya adelante. Usted créale a Dios. Usted ponga la mirada en lo eterno. Usted siga adelante. Que hay gigantes, que hay problemas, que hay obstáculos, que hay enfermedades, que hay situaciones difíciles, sí, pero Dios va con nosotros y Él nos dará la victoria. Pero lo importante es ser fieles hasta el final de nuestras vidas. Hermano, con Él somos más que vencedores, más que vencedores. En primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No le tengamos miedo a las situaciones difíciles. No le tengamos miedo a los gigantes que se levanten. No le tengamos miedo a los problemas que se levanten. No le tengamos miedo a la gente que muchas veces se quiera oponer. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Para los que están apuntando, está en primera de Juan 4:4. Así que, hermano, hay que ir adelante. Con la ayuda de Dios hay que ir adelante. Hay que creer en Dios y su palabra, sus promesas, y ser fieles. Mire el versículo 27, lo que dice Dios ahí en Números 14:27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas, o sea, las quejas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Mire que Dios oye lo que hablamos. A veces no tenemos temor de lo que hablamos y nos andamos quejando y andamos murmurando y maximizamos los problemas y nos quejamos de todo lo que no tenemos, y hermanos, somos desobedientes a Dios y hablamos amargura, hablamos queja. Cuidado, Dios nos escucha. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Y esto, hermano, cuando caemos en el desánimo, es peor. Por eso no demos rienda suelta al desánimo, porque de eso es lo que hemos estado hablando. El pueblo de Israel se desanimaba, solo miraba algo que no era a lo que ellos esperaban y se desanimaba, y le daban rienda suelta al desánimo. Cuidado con nuestra actitud. Claro, somos de carne y hueso. En algún momento nos podemos entristecer, nos podemos decepcionar, pero que nunca caigamos en el desánimo de volver atrás a Egipto o de dejar el camino de Dios. Si en algún momento nos decepcionamos, si en algún momento nos entristecemos, vayamos a Dios. Él te fortalece, Él te ayuda, Él te consuela, Él te lleva adelante. En Cristo somos más que vencedores, pero hay que ir hacia adelante, hermano. Versículo 31. Dios sigue hablando ahí y dice en el versículo 31: pero a vuestros niños, de los cuales... Dice, voy a leer el versículo 30. El versículo 30, ya resumiendo: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Cuántas veces despreciamos la salvación de Dios? Despreciamos sus promesas. La semana pasada terminamos el mensaje hablando de cuántas promesas hay para lo eterno. Que no pongamos la mira en las cosas de esta tierra, sino en lo eterno. Pero, hermano, menospreciamos la salvación. Los cristianos no siguen adelante, no van adelante. Ay, es que estoy desanimado. Ay, es que mucho problema. Ay, y todavía cometen ese terrible pecado. Ay, es que mejor me iba en Egipto. Mejor me iba cuando andaba en las discotecas. Ay, de verdad, hermano, qué pecado, que Dios reprenda al enemigo, de verdad. ¿Cómo va a ser mejor eso? Mejor cuando andaba todo borracho ahí, ni problemas tenía. Vaya, si no tenía problemas. Pero ¿cómo es el enemigo para desviar al cristiano de la meta? No demos lugar al desánimo. Cuidado con nuestras actitudes, hermano. Mire el versículo 32: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto.
¿Cuántos cristianos quedan postrados en el desierto y no llegan a entrar a la patria celestial? ¿Por qué? Porque se desanimaron en el camino, porque maximizaron los problemas, porque no creyeron en Dios, en su palabra, porque despreciaron todo lo que Dios ha prometido a los que le aman. 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Ahora entiende, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, por qué el pueblo de Israel tuvo que estar 40 años en el desierto. Porque maximizaron los problemas, los gigantes, porque fueron incrédulos, porque fueron rebeldes, porque vivieron en queja, en murmuración, en desobediencia. Versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Verdad que sí es importante lo que hablamos? ¿Verdad que sí es importante delante de Dios nuestro actuar? ¿Verdad que sí es importante, hermanos, si lo que hacemos con nuestras actitudes o con lo que hablamos es que la demás gente hable mal, actúe mal o se desanime? Dios lo toma en cuenta, hermano. Todos aquellos espías que hicieron murmurar a la congregación murieron. ¿Cómo debemos velar en nuestro corazón? ¿Cómo debemos velar? Romanos 8:28, que ya lo conocemos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando vengan esos grandes gigantes, cuando se levanten aquellas grandes fortalezas, debemos creer y confiar la palabra de Dios y confesar la palabra de Dios. El enemigo va a llegar con pensamientos negativos, el enemigo va a querer dañar nuestra fe, el enemigo va a querer que nos quejemos contra Dios, que peleemos contra Dios, pero hermano, esta palabra es la que nos prepara para el día malo. Esta palabra es la que guarda nuestra mente y nuestro corazón, porque muchas veces no vamos a entender los porqués. Otras veces nosotros lo provocamos y es importante que examinemos nuestras vidas. Pero hermano, el creer que Dios es fiel, el creer que todo aquello que incluso nos hace llorar, que incluso nos llega a afectar emocionalmente hablando, todo eso, Dios tiene un propósito, en todo hay propósito. Pero hermano, en todo eso somos más que vencedores. Dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así habló Josué y Caleb, todos los demás maximizando a los gigantes, pero Josué y Caleb confesando que Dios estaba con ellos y Dios les daría la victoria. Ya el tiempo se me fue, pero leamos versículo 37, el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Eso estaban viviendo los cristianos en el tiempo en el que fue escrito el libro de Romanos. Pero leamos juntos el 37 en adelante. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que nosotros debemos confesar y lo que debemos de creer. En Cristo somos más que vencedores. No hay gigante que sea más poderoso que Dios. No hay fortalezas ni castillos que sean más grandes que nuestro Dios. Y realmente Dios le dio la victoria al pueblo de Israel después de esos 40 años. Dios les fue dando la victoria y ellos vencieron los gigantes, vencieron los obstáculos. Hermanos, con Cristo somos más que vencedores. Cuidado con maximizar los problemas. Mejor engrandezcamos a Dios y creamos en Dios. Porque recuerde, las armas de nuestra guerra, lo vamos a leer, perdonen, pero sí lo vamos a leer, 2 Corintios 10, 4 y 5. Desde el 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y eso es lo maravilloso, que no vamos a pelear con esos gigantes por nuestras fuerzas, por nuestros medios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquellos veían esos grandes gigantes y aquellas grandes ciudades amuralladas, pero hermano, nuestras armas no son carnales, son poderosas, poderosas en Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que hermanos, cuidado con el desánimo en este camino que lleva a la vida eterna. Se levantarán obstáculos, se levantará oposición, problemas, gigantes, ciudades amuralladas, pero en Cristo somos más que vencedores. No maximicemos los problemas, honremos a Dios, démosle gloria a Dios, busquémosle a Él y sigamos adelante, porque vamos hacia la patria celestial, puestos en pie.